Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué subidón de energía tenerlos aquí, compartiendo este espacio. Hoy, damas y caballeros, nos aventuramos en un territorio fascinante, un tema que palpita en el corazón de la experiencia humana, un asunto que estoy convencida, nos concierne a todos en mayor o menor medida, la felicidad en las relaciones. Sí, esa esquiva, radiante y a veces misteriosa sensación de plenitud que experimentamos al lado de esa persona especial. Y no hablo de esa felicidad idealizada, esa perfección de postal que vemos en las películas, sino de la felicidad real, la que se construye con paciencia, dedicación y sobre todo con una gran dosis de amor verdadero. Si son recién llegados a este rincón de Internet, un abrazo de bienvenida virtual. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, un espacio diseñado para inspirar, motivar y brindar herramientas prácticas para que puedan construir la vida que realmente anhelan. No olviden activar esa campanita mágica para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Estamos tejiendo una comunidad increíble aquí y nos encantaría contar con su valiosa participación. Hoy, como les adelantaba, vamos a diseccionar esa felicidad que nos inunda, esa alegría desbordante que sentimos cuando estamos con la persona que amamos. Esa sensación de que el tiempo se dilata, de que todo encaja a la perfección, aunque, seamos honestos, la perfección sea solo una aspiración. Vamos a explorar a fondo esas claves que nos permiten cultivar esa magia única en nuestra relación, mantener la llama encendida y construir un amor que resista el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida. Y es que, seamos sinceros, la vida moderna puede ser un torbellino de responsabilidades, compromisos y desafíos. A veces, en medio de ese caos cotidiano, es fácil descuidar nuestra relación, olvidar nutrirla y prestarle la atención que tanto merece. Pero la verdad es que una relación feliz y saludable es uno de los tesoros más valiosos que podemos poseer. Es un refugio seguro, un puerto en la tormenta, una fuente inagotable de alegría y apoyo. Entonces, ¿cómo logramos que esa felicidad florezca y se manifieste en cada instante? Bueno, el primer ingrediente secreto que quiero compartir con ustedes es la importancia capital de la comunicación. Y ojo, no me refiero a hablar por hablar, a llenar el silencio con palabras vacías. Hablo de una comunicación genuina, honesta, abierta y sobre todo, respetuosa. Es esencial que nos sintamos seguros y cómodos para expresar nuestros sentimientos más profundos, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestros miedos. No debemos tener miedo de mostrarnos vulnerables, de revelarle a nuestra pareja nuestra verdadera esencia, con nuestras luces y nuestras sombras. Porque es precisamente en esa autenticidad donde reside la verdadera conexión, donde se forja un vínculo irrompible. Además, es fundamental que sepamos escuchar activamente. A veces estamos tan ensimismados en lo que queremos decir, tan preocupados por expresar nuestros puntos de vista, que nos olvidamos de escuchar lo que nuestra pareja necesita contarnos. Y escuchar de verdad, con empatía, con atención plena, es un regalo invaluable que podemos ofrecer. Ponerse en los zapatos del otro, tratar de comprender su perspectiva, validar sus sentimientos, es crucial para construir una relación sólida y armoniosa. La comunicación no es solo hablar, es también, y quizás más importante, escuchar. Otra clave esencial para mantener la chispa encendida es el tiempo de calidad. Y no me refiero a pasar horas y horas juntos, sentados en el sofá, sin hacer nada en particular. Me refiero a dedicar tiempo consciente y exclusivo a conectar, a disfrutar de la compañía mutua, a crear recuerdos juntos. Puede ser una cena romántica a la luz de las velas, una caminata por la playa al atardecer, una tarde de juegos de mesa y risas compartidas, o simplemente acurrucarse en el sofá para ver una película y compartir un momento de intimidad. Lo importante es que ese tiempo sea valioso, que nos permita reconectar a un nivel más profundo y fortalecer nuestro vínculo emocional. Apaguen los teléfonos, desconéctense del mundo exterior y concéntrense el uno en el otro. Y hablando de tiempo, es importante recordar que cada individuo es único y tiene sus propios intereses, pasiones y necesidades. No debemos perder nuestra individualidad dentro de la relación. Es saludable y necesario tener hobbies, cultivar amistades fuera de la pareja y participar en actividades que nos apasionen. Esto no significa que amemos menos a nuestra pareja, sino que somos individuos completos que eligen compartir su vida con otro individuo completo, aportando a la relación su propia riqueza y singularidad. La independencia dentro de la dependencia es un equilibrio delicado pero fundamental para una relación sana y duradera. También es fundamental mantener viva la llama de la pasión.
Y esto no significa necesariamente tener relaciones sexuales todos los días. Se trata de mantener viva la llama del deseo, de la admiración, de la atracción física y emocional. Puede ser con pequeños gestos de cariño, con cumplidos sinceros, con sorpresas inesperadas, con detalles que demuestren que estamos pensando en el otro. No debemos dar por sentado que nuestra pareja sabe cuánto la amamos. Debemos demostrarlo constantemente con acciones, con palabras, con detalles que hablen por sí solos. Un mensaje de texto inesperado diciéndole lo mucho que la extrañamos, una nota cariñosa escondida en su lonchera, un abrazo inesperado que lo tome por sorpresa. Son pequeñas cosas que marcan una gran diferencia y que mantienen viva la llama del amor. Y hablando de detalles, no quiero olvidarme de la importancia del humor. Reírse juntos es uno de los mejores pegamentos para una relación. No hay que tomarse todo tan en serio. Aprender a reírse de uno mismo, de las situaciones cotidianas, de los pequeños percances de la vida, aligera la carga y fortalece el vínculo. El humor compartido crea un espacio de complicidad y alegría que nutre la relación y la mantiene vibrante. El perdón es otra piedra angular de una relación feliz. Todos cometemos errores, todos decimos cosas que no queremos decir, todos actuamos de formas que luego lamentamos. Aprender a perdonar, tanto a nuestra pareja como a nosotros mismos, es fundamental para superar los obstáculos, dejar atrás el pasado y seguir adelante construyendo un futuro juntos. Y no se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender de la experiencia, de extraer una lección valiosa y seguir construyendo juntos. El rencor y el resentimiento son veneno para una relación. Hay que liberarse de esas cargas emocionales negativas y enfocarse en el presente y en el futuro. El perdón es un acto de amor propio y un regalo para la relación. La confianza es otro pilar fundamental. Sin confianza, no hay relación que pueda florecer. Hay que confiar en nuestra pareja, creer en sus palabras, en sus acciones, en sus intenciones. Y también hay que ser confiables, cumplir nuestras promesas, ser honestos y transparentes en nuestras acciones. La confianza se construye con el tiempo con pequeños actos de honestidad y lealtad, y es un ingrediente esencial para una relación sólida y duradera. Y hablando de promesas, es importante recordar que una relación es un compromiso mutuo. Un compromiso de estar ahí el uno para el otro en las buenas y en las malas. De apoyarse mutuamente, de celebrar los éxitos juntos y de consolarse en los fracasos. Un compromiso de caminar juntos por la vida, enfrentando los desafíos que se presenten y disfrutando de los momentos de alegría y felicidad. No hay que esperar que la relación sea siempre perfecta. Habrá momentos difíciles, habrá desacuerdos, habrá conflictos. Pero lo importante es cómo enfrentamos esos momentos. Si lo hacemos juntos con amor y respeto, escuchando la perspectiva del otro y buscando soluciones constructivas, la relación se fortalecerá aún más. Los desafíos son oportunidades para crecer juntos y profundizar el vínculo. También es importante recordar que cada persona tiene su propio lenguaje del amor. Algunos se sienten amados cuando reciben regalos, otros cuando reciben palabras de afirmación, otros cuando se les dedica tiempo de calidad, otros cuando se les ayuda con tareas prácticas y otros cuando reciben contacto físico. Es importante descubrir cuál es el lenguaje del amor de nuestra pareja y tratar de hablarlo con frecuencia. No se trata de hacer cosas que no nos gustan, sino de hacer un esfuerzo consciente por demostrar nuestro amor de la manera que nuestra pareja lo entiende y lo valora mejor. Conocer y hablar el lenguaje del amor de nuestra pareja es como tener la llave de su corazón. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar de la gratitud. Agradecer a nuestra pareja por las pequeñas cosas que hace por nosotros, por su amor incondicional, por su compañía, por su apoyo, por su comprensión. No hay que dar por sentado que está ahí. Hay que demostrarle nuestra gratitud con palabras, con acciones, con gestos que demuestren nuestro aprecio. Un simple gracias puede hacer una gran diferencia. Un abrazo sincero, una sonrisa cariñosa, un beso apasionado. Son pequeñas cosas que demuestran nuestro aprecio y fortalecen el vínculo. La gratitud es un imán para la felicidad y un ingrediente esencial para una relación próspera. Y es que al final del día la felicidad en una relación se construye día a día, con pequeños gestos, con comprensión, con amor, con paciencia, con dedicación. No hay una fórmula mágica, no hay una receta secreta que garantice el éxito. Pero si nos esforzamos por comunicarnos honestamente, por dedicar tiempo de calidad, por mantener viva la pasión,
por perdonar los errores, por confiar plenamente, por ser agradecidos y por cultivar el humor, podemos construir una relación que nos llene de alegría, satisfacción y plenitud. Así que, recapitulando un poquito, hemos hablado de la importancia de la comunicación honesta y respetuosa, el tiempo de calidad dedicado a conectar, el humor como pegamento para la relación, el perdón para superar los obstáculos, la confianza como pilar fundamental, la gratitud para valorar lo que tenemos y la pasión para mantener viva la llama del amor. Recuerden que cada relación es única y que lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Lo importante es encontrar lo que funciona para ustedes, como pareja, y comprometerse a cultivarlo día a día, con amor y dedicación. Espero que este vídeo les haya sido útil, inspirador y les haya brindado algunas herramientas prácticas para aplicar en sus propias relaciones. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué consejos tienen para mantener viva la magia en una relación? ¿Qué cosas les funcionan a ustedes como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus valiosas experiencias. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido para inspirarlos y motivarlos a crear la vida que realmente desean. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso lleno de amor, felicidad y conexión. Hasta la próxima.